Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy jueves 16 de noviembre. Estamos en la serie Las Salvaciones del Señor, en el libro de Jonás. Este es el día 4 y el devocional se titula Cuando vienen las tormentas. Cuando vienen las tormentas. Vamos a avanzar en la historia de Jonás. Ya vimos que Dios le dijo que fuera a Nínive y Jonás hizo exactamente lo contrario. Ahora vamos a ver lo que pasó después. Se subió a un barco Jonás en dirección totalmente opuesta a donde Dios le había mandado que fuera y resulta que le agarró un tormentón de aquellos. No era cualquier tormenta, era una tormenta enviada por Dios. Y vamos a ver por qué, para qué y cómo sucedió todo esto, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu bendición diaria, porque cada día, Señor, tienes una palabra para nosotros. Permítenos escucharla, alimentarnos con ese nutriente espiritual que es tu palabra, para estar fuertes en la vida diaria, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a Jonás 1, del 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Es interesante esta historia por varias razones. La primera de ellas es que, viene una tormenta que Dios manda. Es una tormenta que Dios mandó. Y resulta que los marineros lo sabían y estaban llenos de miedo. Eran marineros, eran expertos en navegar por los mares. A eso se dedicaban, lo habían hecho toda su vida, lo hacían todo el tiempo. Sin embargo, ellos mismos notaron que esa tormenta tenía algo especial. Había algo diferente en esa tormenta, no era cualquier tormenta. Por eso tuvieron miedo y cada uno clamaba a su propio Dios, con D minúscula, dioses falsos que no existen. Pero pues estos marineros no eran del pueblo de Dios, no conocían al Dios verdadero y comenzaron a clamar a su propio Dios. Después, pues nada funcionaba y el barco parecía hacerse pedazos, así es que cada uno comenzó a clamar a su Dios y dijeron, como no responden nuestros dioses, arrojaron el cargamento para aligerar el barco, lo cual es algo grave porque esa era su paga. Ese viaje no era gratis, costaba una fortuna, pero lo hacían estos marineros porque llevaban cargamento, eran comerciantes, ellos llevaban el cargamento que otras personas les daban y su recompensa era el pago que les iban a dar en el otro lado al que llegaran por ese cargamento. Así es que echar ese cargamento para aligerar el barco al mar era literalmente perderlo todo. Estaban perdiendo su trabajo de quién sabe cuántos meses. Pero era eso o la vida, porque el barco parecía hundirse. Y imagínense la tormenta, los marineros preocupados, finalmente tomaron la difícil decisión de echar a la mar el cargamento. Y Jonás, el profeta de Dios, el que había huido de Dios, ¿qué estaba haciendo? Dormido, acostado. Y no solo dormido, sino dormía profundamente. Y el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Es interesante que en el Nuevo Testamento vemos una escena muy parecida. En el Evangelio, Jesucristo durmiendo en el mar, por razones muy diferentes a Jonás. Jonás por desinterés. Jonás quizá para evadirse de la realidad, porque venía huyendo de Dios. Jesús dormía no por desinterés, no para evadirse de la realidad, sino por dos razones. Una, porque Él sabía quién está a cargo. Él sabía quién tiene en sus manos ese barco. Jesús por eso dormía, podía vivir en paz aún en medio de la tormenta, pero también para enseñarle algo a sus discípulos, enseñarles a tener fe, a confiar en Dios. Y es interesante que tanto en el caso de Jonás como en el caso de Jesús en la barca, alguien le pregunta y le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, le dicen a Jonás. En el caso de los discípulos de Jesús le dicen, Señor, ¿qué no te importa? ¿Qué no ves que perecemos? Y en ambos casos es Dios el que calma la tormenta. En el primer caso vamos a ver que tiene que ver con juicio sobre Jonás. En el segundo caso, en el caso de Jesús, tiene que ver con dos cosas. Una, la revelación de que
Dios está en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es Dios y puede calmar la tormenta y aún los mares le obedecen. Y también por amor y compasión y gracia para sus discípulos mostrarles que Dios sí se interesa. Dios sí se interesa por nuestras tormentas. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Dios está ahí. A veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué no te importa? ¿Qué no te importa que perezco? ¿Qué no te importa que me dio cáncer? ¿Qué no te importa que me han abandonado? ¿Qué no te importa que no tengo trabajo? ¿Qué no te importa que... Y ponle ahí el nombre de tu prueba, de tu tormenta. Y Dios responde, sí me importa, tan me importa que aquí estoy a tu lado en la tormenta, cuidándote y la voy a calmar. Y me gusta este paralelo porque seguramente el escritor del Evangelio conocía la historia de Jonás y la narra en términos parecidos, para decir algunas enseñanzas similares, otras no tan parecidas. Pero vamos a concentrarnos el día de hoy en las que tienen que ver con Jonás, porque hay muchas enseñanzas en este pasaje que podemos rescatar. Y miren, hermanos, una cosa que nos enseña esta historia es que el pecado trae consecuencias. El pecado, las malas decisiones siempre traen consecuencias, mi hermano, siempre. Y hoy vamos a hablar acerca de las tormentas, estamos hablando acerca de las tormentas, pero quisiera que nos concentremos en las tormentas que vienen por nuestro propio pecado. Porque hay veces que pasamos pruebas en la vida que no son culpa nuestra. Es culpa de alguien más, es culpa del pecado que hay en el mundo simplemente. Pero también hay veces que las tormentas que sufrimos son por nuestra culpa. Pues sí, te alejaste de Dios, te sumergiste en el alcohol, tomaste malas decisiones, pues claro que te está yendo mal. No es una prueba que Dios te manda, no es la maldad del mundo, es tu propio pecado. Son tus propias malas decisiones. Sí, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas con tus hijos, con tus padres. Pues claro, porque has tomado malas decisiones. Hay tormentas que vienen por nuestras malas decisiones como consecuencia de nuestro pecado. No todas, no siempre, pero hoy vamos a hablar de ellas. Y el pecado, mis hermanos, en muchos sentidos es como una tormenta. Las consecuencias del pecado es como una tormenta. Piensa en lo que es una tormenta, es algo que no podemos detener. Es algo que está fuera de nuestro control. Así son las consecuencias de nuestro pecado. Hemos pecado, nos alejamos de Dios, naturalmente va a venir una tormenta que va a mover nuestra barca, que va a hacer que casi se rompa nuestra barca. Hay una frase que he escuchado que dicen algunas familias, cuando a alguien le va muy mal, ¿no? Cuando a alguien le empieza a salir todo mal y le va mal en la escuela, le va mal en el trabajo, le va mal en el amor, en los negocios, y es así como de, ay, Jonasito, le dicen, ay, Jonasito. Pues te está yendo mal, no por una prueba de Dios, no porque te está yendo mal, pues porque has tomado malas decisiones, te alejaste de Dios, no hacías las tareas, te saltabas la clase, eres un irresponsable, llegabas tarde al trabajo, hiciste malos tratos, malos negocios, te juntaste con las personas equivocadas, te sumergiste en adicciones, pues claro que te va a ir mal. Son consecuencias naturales del pecado. Y te digo algo, el pecado siempre trae consecuencias. Y lo interesante es que el pecado a veces trae consecuencias, pero poco a poco. Al principio no nos damos cuenta, al principio al contrario nos gusta, gratificación inmediata, pero que va pasando el tiempo, van pasando los días, los meses, y empiezan las consecuencias negativas del pecado. Ten cuidado con eso, mi amado hermano. Sé sabio, toma mejores decisiones. No te metas en tormentas. Vendrán tormentas siempre, sí, pero que no sean tormentas causadas por tu propio pecado. Pero independientemente de eso, ¿sabes qué? Dios sigue ahí. Eso es lo bonito de Jonás, de la historia de Jonás. Que él está huyendo de Dios, pero Dios lo está persiguiendo, como dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, me perseguirán. Tú quieres huir de Dios, pero no puedes. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedes huir de Dios, mi amado hermano. No puedes huir de Dios. Dios te está buscando. Y a veces hacemos esfuerzos por huir de Dios y nos metemos en tormentas por nuestro pecado. Pero no podemos huir de Dios porque Él siempre nos va a estar buscando. Siempre nos va a estar buscando. Y ojalá que tarde o temprano nos encuentre si nos dejamos encontrar. Hay quienes nunca se dejan encontrar. Hay quienes pasan toda su vida huyendo de Dios.
No, mi hermano, que no seas tú. Déjate encontrar ya, hoy, detente, deja de huir. Sal de esa tormenta. Y que la tormenta, mi hermano, en la que te metiste por tu propio pecado, en la que me metí por mi propio pecado, que nos dé una lección, que nos ayude a aprender la lección. Aprender la lección de no alejarnos más de Dios, salir más sabios, más fuertes, más cerca de Dios, porque Dios puede usar las tormentas, incluso las tormentas causadas por nuestro propio pecado, para hacernos crecer. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1, clama al Dios verdadero. En medio de la tormenta, mi hermano, clama al Dios verdadero. Ahí están los marineros clamando a sus dioses. Allá estamos también nosotros, en nuestro problema, clamando al Dios de la psicología, clamando al Dios del dinero, clamando al Dios de mi propia inteligencia. Deja de clamar a los dioses falsos de este mundo. Clama al Dios verdadero. Ese del cual vienes huyendo es el único que te puede salvar. Número 2, no te duermas en tus laureles, mi hermano. No te duermas en tus laureles. Ahí estamos, a veces como Jonás, dormidos. No nos damos cuenta que Dios nos está llamando. No nos damos cuenta que lo que estamos sufriendo es consecuencia de nuestro pecado. Pensamos que podemos salir por nuestras propias fuerzas. Pensamos que si nos dormimos y evadimos el tema, ya se van a desaparecer los problemas como por arte de magia. No te duermas en tus laureles. Date cuenta, como dice el dicho, amigo, date cuenta. Date cuenta que te has metido en la cueva del lobo, en el ojo del huracán. Y número 3, arrepiéntete. La única manera de salir de la tormenta, esa tormenta que se ha construido por nuestro propio pecado, es arrepintiéndonos, porque Dios es el único que puede calmar esa tormenta. No es cualquier tipo de tormenta, es esa tormenta causada por nuestro pecado. Y esa solo la puede calmar aquel que murió por nuestros pecados, aquel que puede perdonar nuestros pecados. Por eso arrepiéntete, regresa a Él. No hay de otra. Clama al Dios verdadero. No te duermas en tus laureles y arrepiéntete de tus pecados. Regresa a Dios. Permítanme orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por Jonás, Señor. A veces somos Jonasito. Nos alejamos de ti y estamos en problemas por nuestro pecado, Señor. Pero clamamos al Dios verdadero, porque eres el único que nos puede sacar. No el dinero, no las malas amistades, no las malas influencias, no nuestra propia inteligencia. Tú eres el único que nos puede sacar de la tormenta, Señor. Por eso clamamos al Dios verdadero. Ya no queremos estar dormidos, Señor. Queremos darnos cuenta que tú estás ahí, provocando la tormenta, Señor, para llamar nuestra atención, para que podamos arrepentirnos y regresar a ti. Que así sea, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.